Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Después de la epidemia por la influenza AH1N1, el mundo enfrenta un nuevo desafío sanitario, el ébola. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional para frenar la propagación de esta enfermedad? ¿Nuestro país está preparado para que en caso de que el ébola llegue al territorio nacional y saber qué hacer? Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña en Mesa Cuadrada el doctor Adolfo Martínez Palomo, del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMESTAB. Bienvenidos y buenas noches. Y como cada semana, saludo con gusto a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica Ortiz? Pepe Ureña, buenas noches. Yo soy Javier Oliva, pero antes de conversar con nuestros invitados sobre este tema, vamos a ver la nota que le hemos preparado sobre el tema. El mundo enfrenta el brote de ébola más grande y peligroso de que se tenga registro. Es el desafío sanitario mundial más importante desde 1976, cuando se detectó el primer caso de fiebre hemorrágica. La tasa de mortalidad de esta enfermedad es del 78%. En su más reciente informe, la Organización Mundial de la Salud reportó 5.000 decesos y 14.000 casos. La epidemia se focaliza en países de África Occidental como Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Senegal. El virus ha llegado a Estados Unidos y países de Europa a través de voluntarios o periodistas que han estado en contacto directo con los enfermos de África. La respuesta mundial se ha intensificado en las últimas semanas, ante lo que la ONU califica como una crisis global. El Banco Mundial destinó recientemente $100 millones para desplegar personal sanitario en los países afectados. En México, las autoridades afirman que el sector salud está preparado ante un eventual caso de ébola. No hay ningún caso de ébola ni ningún caso sospechoso. Recuerden que para que un caso sea sospechoso tiene que haber una asociación epidemiológica, es decir, haber estado en contacto con una persona que haya tenido la enfermedad. Mientras que apenas se realizan las primeras pruebas de una vacuna contra esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud estima que a partir de diciembre se registrarán hasta 10.000 casos nuevos por semana en los países afectados de África. Muy bien, pues vamos a conversar hoy con el doctor Adolfo Martínez Palomo. Doctor, un poco de contexto, un poco de historia sobre este virus. Sí, estos virus son varios, no es solamente el ébola, también hay otro que se llama de Marburg, que apareció justamente en esta ciudad alemana hace ya varias décadas. Son virus que se llaman virus hemorrágicos porque lo que producen, curiosamente, el ébola ahora en esta epidemia no produce hemorragias, pero en términos generales estos virus sí lo producen. Están limitados a África porque ahí se encuentran las condiciones ambientales. Fundamentalmente parece que donde está el reservorio son murciélagos. Estos murciélagos pueden atacar, por ejemplo, a monos. Los monos pueden entrar en contacto con humanos o ser ingeridos por los humanos y los humanos se contagian. Y la cultura misma de estas sociedades favorece el contagio, sobre todo de los muertos, porque lo que se utiliza mucho en los entierros es el contacto directo con el muerto. Y esto es lo que ha favorecido en países como Sierra Leona o Liberia el que se dispare esta epidemia muy grave. ¿Y cuándo se tiene la primera noticia documentada, digamos, de la aparición del ébola? No, esto ya tiene varias décadas. Ha habido como 4 o 5 epidemias, cuando menos, todas muy pequeñas. Esta con mucho es la más importante. Pero esto ya ha ocurrido desde hace tiempo y de hecho se investiga en el ébola de hace más de 20 años. Pero no es nuevo. El hecho de que esta nueva, epidemia o ola de contagio sea más letal, ¿qué significa? ¿Que el virus mutó o que se está haciendo más resistente a algún tratamiento? Los virus mutan constantemente y este virus evidentemente tiene una mortalidad mayor, no tanto del 70%, pero del 50 y tantos %, sí, lo cual es altísimo. Y posiblemente lo que ocurre en esta epidemia es que justamente se inició en los sitios, en las ciudades, donde el hacinamiento es mucho mayor. Si se hubiera iniciado en los pueblos pequeños, en las regiones alejadas de las ciudades, en las regiones rurales, no hubiera sido tan importante. Por aquí se inició, por ejemplo, en Liberia, en Monrovia, en donde las condiciones sanitarias son realmente muy deficientes y donde el sistema sanitario es muy deficiente. Entonces, ha sido una suma de factores lo que ha determinado esta explosión de esta infección en estos países africanos. Sí. Oiga, bajo este análisis, ¿cómo se pensaría que actuaría el mundo desarrollado? ¿Con menos riesgo, con más riesgo? ¿Cuál sería la presentación del ébola en estas regiones? Bueno, lo que el mundo desarrollado ha hecho es protegerse a sí mismo.
prácticamente no ha ayudado a estos países y esto es un problema muy grande, porque lo que están haciendo es limitar, y eso es la responsabilidad de las autoridades sanitarias de todos estos países, como ha ocurrido en España o como ha ocurrido en Estados Unidos. Pero la gente en Liberia, en Sierra Leona, prácticamente no tiene ayuda. La ayuda internacional ha provenido fundamentalmente de Médicos Sin Fronteras y ahora de los médicos cubanos que han enviado, no sé si con el equipo suficiente, porque este equipo es importado y pues Cuba no puede importar estas cosas, ¿no? Entonces es un problema grande. El problema real está en África. Los problemas en los países desarrollados son problemas que se cuentan con los dedos de una mano. Mientras tanto, por cada muerto en Estados Unidos o en España, pues han muerto 1.000 o 2.000 en los países africanos. Es una desproporción enorme. Y esto lo que traduce es una desproporción en las condiciones sanitarias y en los sistemas sanitarios de los países. Ahora, doctor, yo he leído en algunos, digamos, reportajes de divulgación donde se ha establecido algún paralelo en el estudio y la difusión del virus como el del SIDA. Bueno, porque también lo ubican en África como el primer lugar donde se manifestó. ¿Es correcto hacer estos símil como para explicar el origen de este mismo virus, el del ébola? Sí, por supuesto, hay estudios y se han hecho estudios ya con el ébola de biología molecular tratando de discernir dónde estuvieron los primeros casos. Y de esto pues, ha aparecido hace relativamente poco un estudio y que realmente sí parece ser que fue una persona que entró en contacto con un mono que estaba infectado y de ahí se disparó justamente en un entierro. Y en pocas semanas se ha diseminado. Que también hay algunas teorías que hablan que de una manera más o menos parecida se esparció el SIDA, ¿no? También fue en África, ¿no? Es lo que yo he leído. Sí, claro que ahí lo que influyó fue el tipo de actividades sexuales, ¿no? De preferencias sexuales, que en este caso no ocurre. Y algo que es muy importante enfatizar y que han enfatizado las autoridades sanitarias en todos lados es que la mortalidad es muy alta, pero la contagiosidad es baja. Solamente se contagia el que entra en contacto directo con los fluidos, con el vómito, con la orina, etcétera, o con un cadáver de un paciente que haya muerto por ébola. Y esto hace una diferencia dramática. Otras infecciones por virus, como el sarampión, por ejemplo, se pueden contagiar en el aire. Si esto fuera, realmente sería espantoso lo que podría ocurrir. Pero tomando las medidas higiénicas adecuadas, aislando a los pacientes que tienen el ébola, se puede controlar y creo que ya se empieza a controlar. Hace 2 días empezaron a aparecer las primeras noticias de que en Liberia está empezando a bajar la importancia de la infección. Y quizá la mejor inversión sería justamente lo que usted acaba de decir en estos lugares de África, ¿no? Que tienen como la doble condena de ser lugares pobres y de ser lugares en donde las condiciones de salud son muy, muy precarias, ¿no? Además, paradójicamente, el ébola los está hundiendo todavía más en la miseria. Son países miserables y ahora están en problemas muy, muy grandes. No hay educación, está prácticamente cerrado el comercio y el mundo desarrollado ha aislado a estos países. En vez de ayudarlos, los ha aislado. Bueno, y ya veremos qué impacto tienen todas estas medidas de aislamiento en primera instancia sanitario, porque van a tener efectos económicos indudablemente sobre estos países, ¿no? Otro de los problemas para países como el nuestro es que es muy difícil identificar a tiempo a alguien, excepto por el hecho de, tal como lo dijo la Secretaria de Salud en lo que vimos hace un momento, por el hecho de que hayan estado en contacto con algún enfermo en alguno de estos países. Sí. Pero los síntomas, pues son los síntomas que son relativamente comunes, o sea, el malestar general, la fiebre, la diarrea, etcétera, etcétera, pues lo puede tener uno constantemente, ¿no? Entonces, difícilmente se puede, solamente por el hecho de tener estos síntomas en un aeropuerto, poner en cuarentena a una persona. Y que ya ha pasado. Muy bien. Vamos a ir a nuestro primer cuarto y estamos tratando el tema del ébola. Volvemos en un momento. Muy bien, estamos aquí de vuelta tratando el tema del ébola con el doctor Adolfo Martínez Palomo, investigador del CIMESTAF. Y ahora le vamos a escuchar, vamos adelante con Pepe Ureña. Doctor, un dato, bien se habla de seres humanos que migran, que van a países donde está el ébola,
Pero ¿no pasa también con los animales que puedan migrar, que puedan ir de un continente a otro, y en este caso verbigrasa venir a México? No es el caso. Al menos no se ha señalado esto en relación no solamente al ébola, sino a las otras enfermedades virales de tipo hemorrágico, como generalmente se conocen. Básicamente la transmisión es por seres humanos. No creo que el peligro esté en los animales. Doctor, hablaba justamente de la reacción en los países desarrollados y como fuera de África realmente han sido casos contados, ¿no? Claro. Digo, con los dedos de una mano en Alemania, en Estados Unidos, en España. México, ¿cuál es la dimensión del riesgo que enfrentamos en México en relación con el ébola? El riesgo es mucho menor porque evidentemente no hay ninguna línea aérea que tenga contacto directo con estos países africanos. Tendrían que pasar por Europa y de Europa venir para México o por Estados Unidos. Y entonces eso ya se tiene bastante bien controlado. El problema es que el periodo de incubación es relativamente largo. Entonces eso no excluye totalmente la posibilidad de que una persona que haya estado en contacto con un enfermo en alguno de estos países africanos pase a Ámsterdam o a París o a Madrid y venga directamente a México o pase por Nueva York o por lo que sea, ¿no? Entonces sí está justificado el tener estos todo lo que está haciendo la Secretaría de Salud para estar preparada, ¿no? El tema de las cuarentenas que ha creado mucha polémica en Estados Unidos sobre, ¿no? el poner en aislamiento a una persona simplemente porque regresaba, ¿no? de estos países. ¿Es una sobrereacción o es una manera atinada, digamos, de tratar de contener? Bueno, sin ser realmente un experto a fondo en esto, si una persona ha estado en contacto con un enfermo, sí debe estar en cuarentena y debe de ser observado, como pasó con el esposo de la enfermera española, que al pobre, después de 21 días de tenerlo encerrado en el hospital, ya lo dejaron, pero sí estaba justificado, indudablemente. Ahora, doctor, hablábamos en la introducción sobre los efectos que tuvo en México aquella epidemia de la influenza de H1N1. ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de aquel hecho como para poderlas aplicar y si fuera posible aplicarlas para un caso eventual del ébola? Es muy fácil después de que ya pasó todo decir que hubo una sobrereacción. Pero cuando se estaba viviendo en ese momento, yo estaba en contacto con colegas que estaban viendo a la gente que se moría en los hospitales de México con la infección por influenza. Fundamentalmente, recuerdan ustedes, eran gorditos, etcétera, tenían una tipificación, un perfil curioso. Entonces, ahora parece ser que si se analiza, se puede pensar que se sobredimensionó. Yo creo que se reaccionó bien. El aspecto negativo fue los intereses comerciales que hubo en algunas grandes compañías farmacéuticas que al parecer sí sobredimensionaron la infección para vender pues más medicamento, más Tamiflu, ¿no? Y eso sí ocurrió. Y ahí había componentes políticos muy complejos con personalidades, inclusive de Estados Unidos, involucradas en esto. Hubo una mezcla de política, de intereses económicos pues no confesables y que espero que nunca se repitan. Ojalá. Bueno, en aquella ocasión el Producto Interno Bruto de México por 10 días de suspensión de actividad cayó el 6%, una proporción similar a la crisis económica de 1994. ¿Existiría la posibilidad de un escenario así, digamos, verdaderamente radical? En México en lo absoluto. No, en lo absoluto. En el peor de los casos llegará un caso, 2 casos a México nada más y se tomarán las medidas adecuadas. En ese sentido, México sí está perfectamente preparado para contender con ello y yo sé que hay ya cuando menos 2 hospitales en el Distrito Federal que tienen el equipo adecuado para enfrentar esto, ¿no? Oye, es una muy buena noticia. No va a ser. Eso es prácticamente seguro, esto no va a ocurrir. Sí. ¿Qué debe hacerse además de hospitales aislados y poner en cuarentena a los pacientes? ¿Qué otras medidas de prevención deben tomarse? Pues las medidas, yo creo que quiero insistir sobre todo sobre el tema de ayudar a los pobres, ayudar a los desvalidos, ayudar a estos países, porque esto es el resultado del colonialismo bestial. Algo que a mí me interesó porque yo no lo sabía. Liberia se estableció porque los norteamericanos, cuando terminó la esclavitud hace 200 años, decidieron que pues, no querían quedarse con los negros y entonces dijeron vamos a mandarlos a África, de ahí vienen, se los vamos a mandar allá. Y esto en el fondo era una actitud profundamente racista. Sí, y esto no fue nada exitoso. De hecho, la pobre presidenta ahora, la señora Ellen Johnson, que por cierto yo no sabía que era premio Nobel, está pasando las de Caín porque la economía se le está deshaciendo. Y ella misma declaró ahora en el New York Times el día de hoy
que está más preocupada por la economía que por el ébola mismo, porque la economía se está haciendo pedazos. Y no, como no efecto del aislamiento. En efecto del aislamiento, sí. Esta ayuda que dice usted que hace muchísima falta, ¿incluiría el desarrollo de la vacuna? Porque no se ha investigado lo suficiente o adelantado lo suficiente en materia de producir una vacuna, finalmente. El problema de esto es que las vacunas llevan un tiempo muy largo y seguramente, o casi seguramente, cuando se tenga la vacuna ya va a estar bajo contención el padecimiento. Pero el problema real es que estas vacunas no tienen un comercio adecuado porque no tienen un mercado. Si el país, creo que es el 57% de Liberia, vive con $1 al día menos para todo, para la habitación, para la alimentación, pues no les queda, y no son mercados que la industria farmacéutica se interese. Seguramente lo harán ahora, pero para protegerse a sí mismos, los americanos, los europeos, nosotros tal vez, pero difícilmente esto va a ser el medio que produzca el remedio a fondo. Y el caldo de cultivo seguirá, y ahora es el ébola y después va a ser otra cosa, no sabemos qué. Porque ahí están las condiciones para que se repitan epidemias como esta. Sí, sobre todo en países que tienen los índices de desarrollo humano más bajos en el planeta y que evidentemente las condiciones sanitarias, aunados a una mala alimentación, a una marginación de los avances tecnológicos, ya sea en medicina, en las telecomunicaciones, etcétera, pues crean este marco lamentablemente propicio para catástrofes como las que se podrían vivir o de alguna forma están viviendo varios de estos países, de los cuales hay que decir en términos comparativos, los países latinoamericanos están un poco distantes, digamos, de estas situaciones, ¿no le parece? Por fortuna, no, sí estamos en otras condiciones, ¿no? Y esto lo que se está viendo en Liberia pues, es el resultado del colonialismo de las llantas de la Firestone, que durante muchísimos años el país lo único que hacía era producir hule para las llantas, para las Firestone, que ahora ya están en manos de japoneses. A mí me parece que esta reflexión que hace usted en torno de la antropología, digamos, de la enfermedad, ¿no? Darle, sí. No solamente es un asunto de higiene, sino también tiene un importante contexto social, histórico, ¿no? De marginación, sí, claro. Que es lo que nos explica parte de lo que estamos viviendo, por lo menos, ¿no? Así es. Pepe. Sí. Doctor, ¿cómo se curaron a los enfermos de ébola en Estados Unidos? ¿Qué tratamiento se les dio? A unos se les daban un anticuerpo que lo habían obtenido de algún paciente anterior que había muerto o que había sobrevivido. Pero hay que recordar que si la mortalidad, digamos, es de 50%, eso quiere decir que aún los propios africanos en Liberia o en Sierra Leone, la mitad sobreviven. Y esto quiere decir que no todos van a morir. Evidentemente, el problema mayor del ébola es la deshidratación que se produce por el vómito, por la diarrea, etcétera. Entonces, si esto se trata adecuadamente, aun cuando no haya una vacuna, aun cuando no haya un medicamento específico para combatir el virus, esto permite que la sobrevida sea mucho mayor. Y esto es lo que ha ocurrido en España y lo que está pasando en Estados Unidos. Pero sí hay un anticuerpo monoclonal que tienen los americanos y que están tratando de desarrollar, pues fundamentalmente para tratar a sus propios pacientes, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte. Estamos tratando el tema del ébola. No se vayan. Muy bien, estamos aquí de vuelta tratando el tema del ébola en su programa Mesa Cuadrada. Verónica. Sí, doctor, ¿cuánto tiempo tomará como para poder decir que ya se erradicó la epidemia? Un factor que juega en contra es este largo tiempo de incubación, como usted bien lo señalaba. Pero al mismo tiempo ya hay países dentro de propio África, me parece como Nigeria, que ya lo declararon libre de ébola al no presentarse casos sucesivos. ¿Cuánto tiempo, digamos, es el que calculan como para poder decir que ya se erradicó la... Pues es muy difícil decir algo exacto, pero serán seguramente varias semanas, ¿no? 2 o 3 meses, cuando menos. Y esto dependerá en la medida en la que los países en donde realmente está la epidemia en África tomen las medidas higiénicas adecuadas y tengan el apoyo de los países para tratar con los enfermos, y tengan el equipo de protección adecuado y tengan pues lo que se requiere, que en realidad no es muy complejo para tratar los casos de deshidratación, que puedan tenerlo, pero fundamentalmente es el equipo, enfermeras, médicos y el equipo de protección. En la medida en que lo tengan
y posiblemente el hecho de que ahora estén llegando los cubanos y que está también fluyendo cada vez más dinero en ese sentido, esto es casi seguramente en 2 o 3 meses esto disminuirá, pero no va a desaparecer, porque el virus va a seguir ahí y como hay otros virus también. Sí, se controlará, ¿no? Se controlará, pero no se producirá la erradicación, esto no se va a erradicar. ¿Será cíclico? La última vez que hubo epidemia fue a mediados de los 90, 95 aproximadamente. Sí fue entonces, ¿verdad? Esto no necesariamente es ciclo en el sentido estrictamente cíclico geográfico, sino depende de que la conjunción de una serie de factores, como decíamos anteriormente, ¿no? Cuando se conjuntan estos factores, pues estalla la bomba, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Doctor, yo quisiera hacer una pregunta sobre los medios. ¿Cómo han actuado los medios y por qué se ha sobredimensionado el problema si es fácil de controlar o relativamente fácil teniendo los elementos? Bueno, los medios, con todo respeto, tienen con frecuencia están ayunos de noticias, entonces cuando hay una noticia de este tipo se venden mucho más los periódicos, las revistas, tienen más rating, las televisoras, los noticieros, entonces esto es lo que creo que ustedes lo llaman, o se llama en el medio el hype, y son utilizados un poco artificialmente, porque conviene tener una noticia de este tipo, no hay más que ver las noticias de todos los días, no hay prácticamente ningún periódico importante, ninguna revista importante que no tenga no solo noticias sobre el ébola, sino que tenga un capítulo específico en donde a uno lo llevan a toda la historia del ébola. Esto en parte es explicable, pero sí ha producido una conmoción, creo yo, excesiva, sobre todo en los países desarrollados. Los pobres países africanos pues ni medios tienen, entonces ahí no pasa nada, ¿no? Sí, en ese sentido, y lo comentábamos en el anterior corte, doctor, por ejemplo, el presidente Obama hizo todo un despliegue mediático para saludar al médico que ya se había curado del ébola, un poco en este mismo sentido de la argumentación. Y usted nos comentaba algo muy interesante hace un momento. La atención al ébola también está provocando que desviemos, al menos momentáneamente, de cosas que pasan en México en términos epidemiológicos también, ¿no? Como el caso del paludismo que usted señalaba, ¿no? Sí, no tanto el paludismo afecta también, para variar, también países africanos, y por fortuna en México ya no tenemos desde hace un buen número de años muertes por paludismo, porque sí, cuando yo nací, que fue hace muchos años, una de las principales causas de muerte, la segunda o tercera, era el paludismo, impresionante, o sea, los mexicanos moríamos de diarrea y de paludismo. Y de violencia. Ahora ya quitamos 2, nada más nos queda una. Y en términos de epidemias en México, localmente, ¿de qué debiéramos tener cuidado? Entre otras cosas, yo creo que se está atendiendo bastante bien. No es perfecto, nunca hay nada perfecto, pero todavía yo estoy insistiendo sobre las llamadas enfermedades abandonadas de la humanidad, como la enfermedad de Chagas. Se supone que hay un millón de mexicanos, cuando menos, con enfermedad de Chagas. ¿Y dónde están? Nadie sabe. No se han hecho los estudios adecuados, pero los epidemiólogos que están haciendo estos estudios dicen hay muchos más casos de lo que se piensa. Y lo que pasa es que tarda mucho esta enfermedad en afectar el corazón y no se está despistando. Se transmite por un insecto, ¿no? Que se transmite, sí, por la chinchosicona. Y esto los niños yo lo he visto en Morelos mismo, una pequeña casa en Morelos, y ahí yo he podido aislar en las chinches, las mando a analizar y está el parásito, el que lo produce, el tripanosoma. Entonces está, no por esto, sino por los estudios que se ha hecho, está en muchos sitios de México y no sabemos cuál es la verdadera magnitud y potencialmente es mortal. Hay otras enfermedades como la leishmaniasis, la úlcera de los chicleros, sigue estando presente. Tenemos ahora el problema muy importante bueno, por fortuna ya el cólera ya desapareció, pero tenemos otras infecciones que no son causa de muerte, pero sí son causa de invalidez a la larga y también generan pobreza, como las infecciones intestinales por gusanos. Eso no se le da importancia, pero siguen siendo muy importantes. Había este virus del chikungunya o algo así que viene del Caribe y que decían que había mucho más casos de esos, o estamos expuestos en todo caso mucho más fácilmente a la propagación de ese virus. Eso sigue siendo potencialmente un problema y está siendo una preocupación de la Secretaría de Salud. No es un problema mayor, pero puede serlo. No de las características del ébola en África, pero nunca estamos libres de todos estos bichos. El planeta es una unidad al final del día, ¿no? Pepe, oiga, volviendo al caso del ébola, ¿usted mandaría un mensaje de tranquilidad a la población?
Bueno, yo no soy quien mandar para mandar ningún mensaje. En lo personal, como científicos, claro. Sí, entre nosotros podemos comentarlo. Realmente esto no es lo que nos debe de preocupar. Hay otras muchas cosas en este país que nos debe de preocupar, muy importantes, pero no es el caso del ébola. Quienes tienen que tener la responsabilidad lo están haciendo y lo harán seguramente bien. Tenemos que preocuparnos por muchas otras cosas, pero no por el ébola. Y en América Latina, yo al menos no he leído, digo, no visto evidentemente ser un especialista ni mucho menos, pero yo no he leído que en los países de América Latina se haya declarado, se haya conocido o se haya dado a conocer un caso de ébola hasta el momento. ¿Es así? No hay ninguno. Ninguno ha llegado. Brasil, no, hasta donde yo sé, nada. Ni siquiera en Brasil, donde realmente tienen un contacto mucho más amplio con países africanos, por muchas razones económicas, políticas, etcétera. Y por supuesto tampoco en Cuba. Tampoco en Cuba. ¿Y a qué se debe que ellos se hayan podido enviar médicos si no tienen la enfermedad o cómo? Bueno, esto es parte de la política cubana desde hace mucho tiempo. También aquí durante muchísimos años creo que lo siguen haciendo. Vienen aquí a México para hacer operaciones de catarata. Así es, estuvieron Entonces, viniendo, bueno, tienen una política en donde la medicina... igual Chávez también lo hizo. Claro, donde la medicina es un componente político de la política exterior de estos países. Que sea adecuado o no sea adecuado, eso es otra historia, ¿no? Pues no nos metemos en problemas. No, pero es que siempre está cuando yo leí la noticia me pareció un poco raro, digamos, que con qué recursos podían hacer frente a eso. No, pero tienen un sistema de salud, digamos, bastante desarrollado o al que le han dado muchísima prioridad y sí es cierto que no es el primer caso en el que Cuba, digamos, manda misiones, ¿no? de salud, incluso apoyadas y avaladas. Claro, yo creo, tiene por un la sistema de Organización salud Mundial de la mucho Salud. más avanzado de América, y esto incluye desde Canadá hasta Argentina, de eso no hay la menor duda. Entonces, parte de su política exterior es esto, es exportar ese conocimiento positivo en salud. Sí, para atajar sus problemas, Pepe. Doctor, hace días apareció una fotografía, la noticia incluida, por supuesto, de una enfermera en Estados Unidos que estuvo contagiada y salió del área de aislamiento donde la tenían. ¿Eso entraña algún riesgo real para la sociedad en la que vive? No, porque generalmente la cuarentena la hacen por un periodo suficiente como para que si se van a presentar las manifestaciones de la enfermedad, bueno, se va a tratar. Si dejaron a la enfermera libre es que ya había pasado todo este periodo, no tiene ningún problema. Como el médico de Nueva York que causó tanta conmoción en Nueva York, porque bueno, además de que se puso muy malo y él se presentó personalmente en el Hospital Bellevue para decir estoy enfermo y tengo 39 grados de calentura y tengo diarrea, pero el día anterior había jugado boliche y había estado con su novia, etcétera, etcétera. Sí. Entonces tienen a toda la gente ahí metida en el hospital esperando para ver qué pasa, pero no ha pasado nada, ni con la novia ni con los que jugaron boliche. Sí, muy bien, bueno, pues yo creo que son temas, digo, afortunadamente como usted lo plantea, se han estado controlando y que bueno, habrá que de todas maneras darle seguimiento, no obstante lo que pudiera rayar un tanto en la exageración del manejo del tema del ébola, sin embargo hay que estar atento ahí, ¿no? Sabe que sí quisiera terminar porque no lo hemos mencionado, un problema que sí tenemos en México y que sí es grave, por favor, que es difícil de controlar, es el dengue. El dengue está produciendo muertes, hay el dengue clásico, que lo que produce es una especie como de catarro muy fuerte, con un dolor de cuerpo, pero el dengue hemorrágico que puede ser mortal. Y sí es un problema en la Secretaría de Salud estar contendiendo con el dengue, porque esto depende de que no haya recipientes con agua, sobre todo ahora en época de lluvias, donde se crían los mosquitos, que son los transmisores del dengue. Entonces sí tenemos ahorita una enfermedad seria, que es el dengue y que es una preocupación grande. Pues no muchas gracias. Muchas gracias al doctor Adolfo Martínez Palomo. Esperemos pues invitarlo ahora para hablar sobre el tema del dengue, que resulta mucho. Todo un programa. Muy interesante, muy complejo. Muchas gracias por haber estado en el programa Mesa Cuadrada. Muchas gracias y hasta la próxima.